Hola Fernando, Hola ¿cómo Mauricio. está? Hola Daniel. Fernando. Hola Alejandra. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ayer Bien, dentro de lo que se puede estar. leí un Mande. hilo de Twitter tuyo increíble. Y por eso queríamos conversar contigo, porque la verdad hay mucha duda al respecto de esto del 10%. La gente está muy preocupada por este segundo retiro, con razón, digamos, sobre todo porque se dilata, y eso podría provocar que la gente que quería en general tener este dinero para diciembre, ¿verdad?, no lo tenga. Entonces hay una preocupación enorme. Y aquí lo hacía referencia yo, un hilo de Twitter donde tú explicabas por qué no sería inconstitucional y dabas muchas luces sobre este documento que presentó el gobierno al Tribunal Constitucional, que era bien, ¿cómo podríamos decirlo? Bien mañoso. Riflero. Riflero, me gusta. Me gustó riflero. Me gusta riflero. Como No, es que yo creo que tenemos que reservar una categoría para el riflerismo. Claro. Porque hay un espacio en que podemos tener opiniones distintas. Entonces uno opina que yo creo que la Constitución dice tal, y otro opina que la Constitución dice tal. Y el hecho de que yo esté en desacuerdo con el otro no significa que sea riflerismo. Pero hay otra categoría que es riflerismo, derechamente. Y este es un ejemplo de eso. Sobre todo en algunos momentos donde te detenías en la redacción misma del texto, ¿no? Eso como de la insistencia en los tres sinónimos, ¿no? Que van reforzando comillas, una idea. A mí eso me encantó. Oye, pero yo me quiero avanzar un poco, digo... Bastante abogado eso. Están de abogado, ¿no? Y también algunos periodistas, créemelo. Pero pasó que ayer en el Senado hubo breves modificaciones y finalmente el texto del gobierno terminó pareciéndose bastante al texto de la oposición, al menos, bueno, obviando el tema de la tributación, que es como el gran cambio, como la gran diferencia. Entonces, Yo creo que es la piedra de tope del gobierno, la tributación es una piedra de tope que el gobierno no quería dejar pasar. Entonces uno se pregunta, Fernando, si lo que estamos viendo es más que un debate constitucional o sobre la constitucionalidad de la medida, es si no estamos viendo finalmente un debate entre los poderes del Estado, digamos, un gallito entre el presidente y el Parlamento, ¿no? A mí me da la impresión de que tiene más que ver con eso que con algo más de fondo. No sé cómo lo lees tú. O sea, yo creo que lo que pasa, porque la pregunta es, ¿por qué la derecha que está en el Parlamento está contra el presidente? Claro. ¿No? O sea, lo que uno esperaría es ver un debate entre posiciones políticas, pero aquí no. Aquí es el presidente contra el Congreso. Pero ojo, el Congreso incluye a los suyos, porque sin los votos de la derecha, ninguno de estos proyectos de reforma constitucional tiene ningún destino. O sea, se habrían muerto en la votación en general, ahí se habrían muerto. Pero han sido votados en general, votados en particular, aprobados, pasan a otra Cámara, el primero se promulgó, y eso es porque tenía el apoyo de la derecha. De hecho, fue votado por 130 diputados, que es 85%. O sea, con ese quórum uno puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí, pues si el quórum más alto es 2/3, que claro, es harto menos que eso. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es, está empezando a notarse lo que significa tener una política institucional tan extremadamente débil que es como una pluma al viento. Y entonces si la demanda es retirar el 10%, bueno, hay que retirar el 10%. Claro, pero mi pregunta es, si no será que el presidente lo que intenta es evitarse una nueva humillación o una nueva derrota, y por eso entra por los palos, digamos, con esta... Yo siento que tiene que ver con una cuestión con un gallito, con algo más mezquino, una expresión de su... por cierto. ¿Sí o no? A ver, espérame, dos cosas. Una es que están las FP envueltas, y cuando están las FP envueltas, la derecha económica no se va con chiquitas. Claro. ¿No? O sea, sí. Por cierto que afectaría el sistema, como dicen, yo no soy experto en las cifras, pero dicen que si se aprueba el segundo retiro, algo así como el 40% de las personas se quedaría sin fondos previsionales. Ojo, lo que quiere decir que 40% de las personas tenían el equivalente de ¿cuánto? Son 210 o 250 UF o menos, ¿no? O sea que el sistema dejaría de existir, el sistema de capitalización individual dejaría de existir para ellos. Claro. Ellos tendrían un sistema de retiro, o sea, de reparto basado en el pilar solidario. Entonces, de hecho, porque a mí me da risa, porque los que atacan este proyecto dicen, poniendo el grito en el cielo, nos dicen a los que hemos estado siempre en contra del sistema de AFP, no, pero es que ustedes quieren acabar con el sistema de AFP.
Y bueno, sí. Confirmémoselo. Sí, po. Confirmémoselo. Mire, Es como, oye, mire que sagaz usted. ¿Por qué será que marchamos una marcha que era no más AFP? ¿Por qué será? Entonces yo creo que claro, por una parte con está la más de 1 defensa millón la de AFP. personas, por cierto. No. Sí, por una parte está la defensa de la AFP y por otra parte está este cálculo tan mal hecho del gobierno de cómo no quedar, cómo no ser vencido. Porque si de no ser vencido se trata, hace tiempo ya que debería haberse sumado esto, pues. Claro. Pero en vez basta el Tribunal Constitucional. O sea, esto es un desastre que está esperando ocurrir, porque este requerimiento ante el Tribunal Constitucional no puede tener nada bueno. Porque si el tribunal acoge el requerimiento y declara inconstitucional el proyecto, bueno, no se va a convertir en la institución más querida de Chile, digámoslo así. Bueno, no lo son. Y si así lo que- rechaza, bueno, pero no nos va a ayudar. Sobre todo a puertas de un proceso constituyente donde vamos a estar discutiendo el Tribunal Constitucional. Si existe o no. ¿No? Claro. Entonces, Claro. la verdad, y si lo rechaza, bueno, el presidente queda ya como ridículo, ¿no? Claro. Oye, qué Entonces, no, fuerte yo es. creo que es increíble. Es ¿Qué increíble. pasa si O sea, llegaran a el- aprobar si el Tribunal el Constitucional lo rechaza, requerimiento? Y si lo aprueban, Fernando, y ¿cómo va a ser constitucional entonces el proyecto que presenta el gobierno? No entiendo eso. bueno, por supuesto. A ver, lo que pasa es que el requerimiento tiene 3 razones. Aquí hay que ponerse un poco latero, me temo, pero a ver, voy a tratar de explicarlo del modo menos leguleyo posible. Vamos, confiamos El en requerimiento tiene 3 usted argumentos. como profesor, A ver, Fernando. Vamos. veamos. Tres argumentos distintos, porque en este país nunca las cosas son inconstitucionales solo por una razón. Eso sería demasiado fácil, ¿no? Tienen que ser varias, hay que apilar las cosas. Entonces, el presidente encontró no una, sino 3 razones independientes de inconstitucionalidad de este proyecto. La primera es que las disposiciones transitorias, dice, no pueden modificar, sin decirlo expresamente, el texto permanente. Y esta lo trata de hacer. Ahora, ¿por qué no pueden las disposiciones transitorias modificar el texto permanente? Misterio. Esto es totalmente inventado. Aquí esto no tiene nada que ver con el derecho chileno. Nunca ha sido así. Cuando Chile tenía que ratificar el Tratado de Roma para sumarse a la Corte Internacional y el Tribunal Constitucional decidió que era inconstitucional, se dictó una disposición transitoria y dijo que se firme. Y se firmó. Entonces, la primera, esta es absurda. La segunda es que la reforma altera, modifica, o sea, en ese sentido va contra el derecho a la seguridad social del artículo 19, número 18, porque permite el retiro no voluntario. Perdón, el retiro voluntario con fines no previsionales. Ahora, el problema es que el mismo gobierno que está alegando ante el tribunal que es inconstitucional que un proyecto de reforma constitucional autorice el retiro voluntario con fines no previsionales, ese mismo gobierno está presentando un proyecto de ley que autoriza el retiro voluntario con fines no previsionales. Está bien, al principio tenía condiciones y tenía obligación de reembolso, etcétera, pero sigue siendo el mismo tema. Entonces, es bien difícil para el gobierno decir que es inconstitucional que un proyecto de reforma constitucional autorice el retiro cuando el propio gobierno está presentando un proyecto de ley que autoriza el retiro. Y el tercero es más increíble. El tercero dice, no porque es iniciativa exclusiva, porque si fuera solo el tercero el argumento, si el argumento que hace el presidente fuera solo el tercero, entonces podrían decir, es inconstitucional que haya un proyecto de reforma constitucional, pero no es inconstitucional que haya un proyecto de reforma, un proyecto de ley, porque el proyecto de ley tiene iniciativa del presidente. Ese sería el argumento. Pero claro, se engolosinaron y dijeron los 3 argumentos, y con eso están diciendo que el propio proyecto del presidente es inconstitucional. Fernando, yo te escuché, bueno, es parte del hilo que te celebrábamos al comienzo, también te escuché en la radio, te escuché en la radio cooperativa hablando el primer día, justo el día después, y claro, tú mencionabas algo que me hizo mucho sentido. Tú decías como la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional para discutir este asunto es precisamente una decisión que va a ser recordada en el futuro respecto a los excesos que tuvo esta figura, que tuvo esta herramienta. ¿Cómo? Sí, sí. ¿No? Me gustaría que pudiera elaborar con eso, porque siento que es un debate muy, muy valioso respecto a lo que viene y lo que tú ya anticipabas hace un rato, ¿no? La discusión futura, próxima, venidera, respecto de si es razonable tener un tribunal constitucional en Chile o no, o de qué modo quisiéramos tenerlo, sí que quisiéramos tenerlo. O sea,
venimos harto tiempo diciendo y discutiendo que el Tribunal Constitucional en los hechos opera como una tercera cámara. Sí. Claro. ¿No? ¿Qué quiere decir que opere como una tercera cámara? Que lo que en el Tribunal Constitucional vale no es el argumento jurídico, sino son las correlaciones de fuerza entre bancadas, ¿no? Como en las cámaras. En la Cámara o sea, los proyectos de ley no se aprueban porque los que se oponen a ello en algún momento dicen, oh, qué bueno el argumento que escuchamos, yo he estado equivocado toda mi vida, voy a votar en contra. No, la cuestión se decide en términos de votos. Y uno esperaría que en un tribunal se decidiera en términos de votos, pero en el Tribunal Constitucional se decide en términos también de correlación. Uno esperaría que se decidiera en términos de argumentos, pero no es así. Y entonces, eso lo hemos visto cada vez más claramente, que cada vez que están en juego los intereses de quienes en los hechos tienen poder, esos ganan. Sean las empresas como en el CERNAC, o en el caso de la titularidad sindical, sea la Universidad Católica, en el caso del aborto, siempre el poderoso gana. Y el Tribunal Constitucional está del lado del poderoso. Y eso la gente lo ve y lo queda cada vez más claro. Ahora, este requerimiento es como les decía yo, de un riflerismo tan notorio. O sea, inventa cosas, ignora las que no le convienen. O sea, por ejemplo, dice que nunca jamás se ha dictado una disposición transitoria que afecte el texto permanente de la Constitución. Y entonces, además de olvidar que esta Constitución en su origen tuvo una Constitución paralela entera en las disposiciones transitorias, entera. Yo le recomendaría a los auditores que vayan a ver el texto original de la Constitución del 80 y vean sus disposiciones transitorias, que era una Constitución para la dictadura, ¿no? Que incluía un artículo 24 transitorio que autorizaba al presidente a detener, relegar y exiliar personas sin recurso judicial. O sea, así de relevantes eran las disposiciones transitorias. La disposición 24 transitorio, vayan a verla. Yo les pido a los auditores, vayan a verla. No, y con eso Pinochet exilió, detuvo, mandó, relegó. Entonces, era el 24 transitorio, no había nada que hacer. Ahora el presidente nos dice, nunca en la historia de Chile se han usado las disposiciones transitorias para adoptar medidas que van contra el texto permanente de la Constitución. ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué? Digámoslo elegantemente, engrupen. ¿No? Entonces, es tan claro esto, es tan claro que hacen estos artificios y ocultan y simplemente ignoran lo que no les conviene. Claro. Que yo creo que en el futuro se va, cuando los profesores quieran ilustrar los extremos de instrumentalización política a los que se llegó bajo la Constitución tramposa para defender el modelo neoliberal, van a poner este requerimiento. Y si el tribunal lo acepta, van a poner la sentencia. Oye, Fernando, y perdona que me esté, perdón, chiquillo, Daniel y Alejandra, pero... Dale, por favor. A mí me gusta hablar con Fernando Adria. Y yo siento que hay mucha gente. Es que estamos escuchando como una clase. Y eso me gusta. Aparte, uno lo sigue hace tiempo, un hombre inteligente y que te explica claramente lo que uno necesita saber. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Ya esta te la voy a regalar un poco, Fernando. Básicamente voy en búsqueda de tu sarcasmo. ¿Qué te parece esta plataforma que levanta el gobierno? Para que la gente haga su aporte o quiera saber un poco más respecto de cómo funcionaron otras constituciones, tratando de plegarse de alguna manera por la puerta de atrás, al lado o donde sea, por una ventana, al proceso constituyente. Estas plataformas que van a levantar para poder ingresar ahí, uno puede revisar otras constituciones, revisar constituciones de otros países además y eventualmente hacer un aporte. Bueno, claro, el gobierno que estaba tan entusiasmado por el proceso constituyente, ¿no? Claro. O sea, yo nunca entendí por qué el presidente no trató de hacerse dueño del proceso constituyente desde el día 1. Se habría convertido en el Arturo Alessandri del siglo XXI, el padre de la nueva constitución. Sí, habría tenido que pelear con sus socios de la UDI, pero yo creo que a Piñera no le importa nada eso. Si Piñera no cree en eso, no es humanista. Entonces, claro, ahora tratan de hacerlo, pero yo creo que ya a esta altura es un poquitito tarde. Entonces, parece como un poquito oportunista, ¿no? Oye, está bien, que se sumen todos los que quieran, pero es difícil que no se vea eso como oportunismo. Y esto es lo último que pregunto. Y ya que estamos, ¿qué pasa con todo lo recopilado en el proceso que llevó adelante el gobierno Bachelet 2? ¿Dónde quedó eso? ¿Va a estar disponible como un insumo, no te digo como un punto de partida, pero al menos como un material de consulta a la hora de la discusión constituyente? Sí, yo distinguiría dos cosas que salieron del proceso constituyente, el fallido proceso constituyente de Bachelet. Uno son la sistematización de lo que ocurrió en los cabildos, en los encuentros locales autoconvocados, etcétera. Ese es un documento que existe,
esa sistematización fue hecha de una manera técnicamente bien. Mostramos el otro día un link incluso donde uno puede entrar y revisarlo, está disponible. Sí. Lo entregaron 5 días antes. Exacto, está disponible en internet. Entonces yo creo que no cabe duda que eso va a ser un antecedente más que va a entrar al proceso constituyente. No creo que sea mucho más que eso, pero sí va a ser eso. Ya. Y la segunda cosa que hay que distinguir es el proyecto de nueva constitución que Bachelet envió al Congreso como 2 o 3 días antes del fin de su mandato. Yo diría, con todo respeto, que ese proyecto no sirve de nada. O sea, ese proyecto no constituye un punto de partida, porque en el fondo está pensado, si uno lo lee, está pensado como una reforma de la Constitución del 80. Yo no entiendo por qué lo hicieron así, ¿no? Pero entonces, ese proyecto yo esperaría que no sirviera ni siquiera como antecedente. El otro, la sistematización de lo que ocurrió en los encuentros locales y autoconvocados, sí, por cierto que sí. Interesante. Perdona, también... Bueno, dale, no, Daniel, yo hablaba mucho por favor. Ese segundo proyecto mandado por Bachelet, le he visto mucha crítica. ¿Quién lo habrá hecho y por qué hizo como, en vez de hacer una nueva constitución, ¿para qué lo mandó de partida? ¿Por qué mandáis un proyecto si eso se discutirá? La idea era discutirlo como o en una asamblea constituyente o por último en el Congreso, pero ¿por qué mandó ese proyecto de constitución? ¿Y por qué con esa perspectiva de modificación de la Constitución del 80 y no texto nuevo con otras referencias, con otros espíritus detrás, digamos? Bueno, ahí estuvo Pato Zapata. Es muy sospechoso, eso es lo que quiero decir. Sí, no, yo no sé quién lo redactó. O sea, he escuchado algunos rumores, pero nada como para difundir en un espacio tan serio como este. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, lo que me gusta la chibuchina. Bueno, entonces yo he escuchado rumores, pero no ha habido nunca ninguna explicación de qué pasó con él, cómo se hizo. Yo creo, como te digo, yo creo que es un proyecto que no sirve para lo que viene. Yo creo que Bachelet lo mandó para después poder decir, mire, yo cumplí, ¿no? Yo dije que iba a haber un proceso constituyente que terminaba en que yo enviaba el proyecto al Congreso, y claro, la decisión es del Congreso ahora, y eso ya no me pueden reprochar a mí que el Congreso no haya decidido esto o aquello. Entonces yo creo que esa fue la decisión por la cual lo mandó, porque fue bastante un saludo a la bandera a última hora, ¿no? Claro. Originalmente, el sentido de enviar un proyecto de constitución completa era que cumpliera la función de hoja en blanco, o sea, cumpliera la función de ser el punto de base por el referencia al cual discutieron. Eso, por supuesto, no resultó, etcétera. Al final, fue todo un fracaso el proceso constituyente Bachelet completo. Sí, fue un fracaso. No, y también la urgencia recogida en ese momento, convengamos, una urgencia de hace 4 años, el país... A pesar de que hay temas que se arrastran desde hace mucho tiempo, uno puede entender que, y desde ese lugar siento que quizás es valioso tenerlo como un insumo, como un antecedente, creo yo, ¿no? Por la gente que con natural convicción y con honestidad quiso participar y compartir sus opiniones, su inquietud, su urgencia, su anhelo. Es que son cosas distintas. Es que no es distinto, digo, claro, son distintas cosas de época. Eso es lo que quiero remarcar. Lo que quiero decir es que la urgencia del 2016 no son las mismas de hoy día, más allá de que hayan temas que se extienden incluso que vienen de mucho antes, ¿no? Claro. No, por eso, o sea, yo creo que es un material importante. Por supuesto hay que reinterpretarlo a la luz de que son las urgencias del 2020 y no del 2016, etcétera. Claro. Pero o sea, yo diría, aunque el proceso fracasó, dejó algo útil, y eso algo útil es eso. El material constituyente de los cabildos autoconvocados. ¿Cómo crees tú que va a ser, y cómo te has imaginado tú que va a ser porque ya se va a elegir la convención constitucional, tú eres candidato también, además te fuiste por el distrito más chiquitito que nadie quiere ir, el distrito 10, que es una cosa, era una ironía, nadie quiere ir al distrito 10, no hay nadie ahí, bueno, pero lo pregunto es ¿cómo te imaginas? Y porque yo es lo que siempre pregunta la gente, ¿cómo se acerca a los ciudadanos a opinar, a dar su opinión en la nueva constitución? Porque ya va a haber 155 o 178 personas, mujeres y hombres, que van a redactar, escribir. Pero la idea también es incorporar opiniones, puntos de vista de la ciudadanía. ¿Cómo te imaginas ese proceso
porque además yo sé que cuando tú participaste en la creación de este nuevo partido era llevar los territorios a la política institucional, así lo planteaste alguna vez. Por lo tanto, eso también se refleja en este proceso constituyente. ¿Cómo te lo has imaginado tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te gustaría? Bueno, primero que nada, gracias Daniel por recordarme que soy candidato, así que para decirlo, porque si no me reta la gente de la campaña. Soy candidato por el Distrito 10 desde el domingo en que se lanzó la campaña, así que yo espero que invito a todos los auditores de La Voz de los que Sobran a votar por mí en el Distrito 10. Muy bien. Habiendo dicho eso... Como que siento que te cuesta un poco, ¿no? Debe ser un poco pudoroso. Bueno, es que se me olvida. Entonces después termina esto y me llama el periodista de la campaña y me dice, pero ¿cómo no lo mencionaste? Así que ahí está, mencionado. Sí. No, la pregunta de Daniel yo creo que es crucial. Yo voy mucho a conversar con Cabildo, asambleas, organizaciones sociales, y me preguntan cómo vamos a hacer para estar nosotros representados en la convención. Y aquí hay una pregunta, esta es una pregunta mucho más profunda de lo que parece, porque si que una asamblea u organización social esté representado en la convención, si eso quiere decir, eso pasa cuando uno de los miembros de esa asamblea o esa organización social está en la convención, si eso es lo que significa que esté representada, entonces el máximo de asamblea o de organizaciones sociales que va a poder estar representado en Chile va a ser 155, ¿no? Claro. Por razones obvias. Así es. Entonces eso no puede ser, tiene que haber alguna manera adicional. Cuando la gente dice yo creo que mi voz sea escuchada, significa eso que cada persona que está en un cabildo, que estuvo en un encuentro local autoconvocado, pensando en el proceso, tenía que poder estar en situación de reconocer alguna frase del texto propuesto como una frase que era de él. También, eso sería absurdo, no puede funcionar así. No estamos en Entonces, hay una pregunta importante de cómo se representa. Bueno, es que, o sea, si hay, no sé, hubo 100.000 personas participando en encuentros locales autoconvocados, 100.000 frases. Bueno, no puede ser que cada uno descubra en el texto su frase. Y si ahora, porque ahora va a ser mucho más intenso, ¿no? Ahora va a haber mucho más que 100.000 personas participando en todo Chile. Entonces, ¿qué quiere decir que las personas estén representadas? Yo creo que quiere decir, por una parte, que el tipo, no los individuos, no cada uno, sino el tipo de personas que estén en la convención sea similar, o sea, que las personas que irrumpieron el 18 de octubre se vean reflejados en las personas que componen la convención. Y por eso la discusión de los independientes, etcétera, es una discusión que tiene sentido, es importante. Pero hay otra cosa que es importante, porque yo creo que si las personas que llegan a la convención son todos dirigentes sociales, independientes, etcétera, y después le hacen caso a la propuesta que hace algunos meses lanzaron algunos diputados de la DC y de RN y deciden que las deliberaciones de la convención van a ser secretas, y vuelven un año después con un texto y nos dicen, ahí tienen su constitución, o sea, la reacción, creo yo, de la ciudadanía va a ser, bueno, aunque originalmente no eran los mismos de siempre, terminaron haciendo lo mismo de siempre. Y entonces es igual, la política terminó cooptando a la convención. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Es importante, pero no es decisivo. Lo decisivo, creo yo, va a ser cómo la convención representa, cómo la convención funciona. Funciona abierta a la sociedad para reflejar esa otra discusión que va a estar ocurriendo en todas partes cuando la convención esté funcionando, o se protege de esa discusión y se encierra en sí misma. En el segundo caso, yo creo que la posibilidad de que las personas se vean representadas por la convención son cercanas a cero. Por eso esa propuesta de deliberaciones secretas yo creo que es una receta para el desastre. En el segundo caso, si funciona, o en el primer caso, si funciona abierta a la ciudadanía y en conversación con esa otra discusión constitucional, entonces va a ser reconocida como representante. Entonces, ¿qué quiere decir que la asamblea o el cabildo o la organización social esté representada? Que su visión constituyente tenga relevancia en la convención, que la correlación de fuerzas que se obtenga en la convención tenga algo que ver con la correlación de fuerzas que se obtiene en el país. Si eso no pasa, yo creo que va a ser difícil que esto sea exitoso. Ay, ¿y estás de acuerdo con cosas como, no sé, hacer plebiscitos con la gente, así como ir preguntar con algunos temas que, por ejemplo, no cumplan con los 2/3 o cosas como esa? ¿Crees que es posible? ¿Lo es factible? ¿Plebiscito revocatorio, dices tú? No, pero... No, como que la gente, por ejemplo, entre ciertos temas que sean más importantes. Echo de menos ese tema. Claro. No sé por qué. Se te vino a la cabeza. Vamos por parte. Respecto de lo que dice la Alejandra, yo por supuesto desde el primer día yo he dicho, yo sí creo que
Sí. Cuando se tratara, por ejemplo, de temas que tuvieran apoyo de la mayoría de la convención, pero que no alcanzaran a los 2/3, eso podría perfectamente plebiscitarse. A mí me parece una regla sana esa, que serviría para aumentar la comunicación entre la convención y la sociedad, y eso, puro efecto benéfico. Pero tiene un pequeño problema, que la derecha jamás va a aceptar eso. Porque la derecha ve los 2/3 como su seguro contra Chilezuela, Corea del Norte, Alemania Oriental, el muro de Berlín, etcétera, Cuba. Claro. Entonces, ¿tiene realidad política? Yo lo veo difícil. Ahora, ojo, en algún momento, yo supongo que incluso la derecha se va a poner a preguntarse, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que esto resulte bien y Chile no se hunda en una crisis política larga? ¿No? Porque ustedes habrán visto un video de Pablo Longueira en que él dice, si tenemos 1/3+1, no hay hoja en blanco porque ponemos nuestras condiciones y si no nos las dan, chao, decimos que no a todo. O sea, eso es lo mismo que había dicho Lamant en algún momento, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, eso es una bravata, porque si ellos dicen que no a todo, y entonces el proceso constituyente fracasa, la consecuencia no va a ser que vamos a volver todos tranquilos al 17 de octubre, ¿verdad? Viviendo en paz en este oasis que se llama Chile. No. Ahí es bien útil recordar que la Constitución de 1925 surgió de una crisis política que duró casi una década. O sea, de eso estamos hablando, una crisis política larga. Entonces, puede ser que en algún momento la propia quienes hoy día aparecen como los más de derecha o la derecha se den cuenta de que, por ejemplo, para el éxito del proceso constituyente se requieren plebiscitos. Entonces, por eso es importante decir, en principio yo creo que es una solución adecuada. Lo que la impide es la oposición de las fuerzas conservadoras. No todas en Chile, vamos, pero esas fuerzas conservadoras. Si se pudiera, si esa oposición desapareciera o se venciera, démosle. Eso, démosle, intentémoslo. Tenemos que como ciudadanía hacernos escuchar y yo creo que tenemos que estar ahí porque eso le va a dar legitimidad al proceso de todas maneras. Fernando Atria, siempre es un agrado escucharlo. Muchas gracias por estar esta mañana. Nos enseña, espérate, quiero decir una cosa más. En eso, Alejandra, nada nos ha enseñado mejor las cosas que el asunto del retiro del 10%. Porque eso fue precisamente la ciudadanía diciendo, nosotros queremos ese retiro, ustedes háganlo. Y fue tan grande esa fuerza que venció toda la resistencia. Lo mismo tiene que pasar en la convención. Eso es, exactamente. Sí. Y por Buenísimo. eso tenemos esperanza en que eso suceda.